Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Asael y Tere en ese segmento maravilloso. De cada semana recordamos lo que ya nosotros debemos saber, pero bueno, igual somos humanos, en esa parte humana olvidamos ciertas cosas, pero lo más importante es volver a ese punto de arrepentimiento y llegar donde tenemos que llegar, que es al diseño que el Padre nos dio desde un comienzo. Y qué bueno, Asael, Teresa, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Estamos gozosos y alegres. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Sí, claro que sí. ¿Ya estamos listos? ¿Ya estamos listos todos y atentos a la palabra de Dios? Le damos gracias a Dios por este día hermoso, que con gozo y alegría recibimos su palabra. Si ustedes escogen la vida y la palabra del Padre, que habla en cada corazón, nosotros debemos estar atentos escuchando su palabra, porque Él habla a nosotros. Ajá. Tanto a oyentes como a sordos, Él nos habla, porque Él es la verdad. No hay en el mundo otra persona igual a Jesucristo, ni por quien podamos ser salvos. Él es el único que nos puede dar la vida, ujú, porque Él nos formó. Vamos a orar. Amado Padre, Señor Jesucristo, te damos gracias en este hermoso día. Buenos días. Gracias porque pudimos despertar en esta mañana, Señor. Gracias porque día a día nos regalas de tu misericordia, Señor, porque como dice tu palabra, nuevas son tus misericordias cada mañana. Y nosotros estamos emocionados, alegres y felices, Señor, porque tenemos necesidad de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos que podamos explicar tu palabra, que pueda ser entendible, Señor, porque es hermosa, Señor, es hermosa, es maravillosa. Toda ella es hermosa, Señor, y de toda ella podemos aprender. Realmente necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdan que el miércoles lo que les explicamos sobre el pan de vida? El pan de vida. Necesitamos escoger esta vida, esa vida que Él nos da, porque esa vida es la que tiene valor. Ujú. Desde antes de que naciéramos, ujú, hasta que estemos aquí. Y esto sigue porque hay eternidad. Y su palabra nos lo explica muy claramente. Jesucristo siempre nos dice, yo estoy unido al Padre. En el versículo 39, donde nos quedamos de Juan capítulo 6, versículo 35 al 39, pero ahorita vamos a leer el 39. Ajá. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, el que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él ya me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Jesucristo no quiere que nadie se pierda, el Padre no quiere que nadie se pierda, porque esta vida tiene valor y esta vida es eterna y Él quiere que estemos con Él por la eternidad. Y hay que seguir, hay que continuar, hay que permanecer. Muchas personas todavía no le conocen. Por ejemplo, cuando vamos a algunas regiones muy lejanas, tienen sus
ídolos de piedra, de madera, pero esos no se pueden mover. Ajá. Como dice la escritura, tienen ojos pero no pueden ver, tienen manos pero no pueden tocar. Ajá. No tienen vida. Es una escultura bonita, sí, pero no hablan, tienen boca, pero no hablan. En cambio, Jesucristo te habla hoy. Muchas personas quieren verle y para poderle ver necesitamos tener fe. Tú pregúntale a Jesucristo que Él se manifieste en ti, que Él es la luz en medio de la oscuridad. Ajá. Y Él se manifiesta, pero necesitas tener fe. Él quiere mostrarse a nosotros. Ajá. Él es el creador, pero no lo hagas como dudando. Ujú. No lo hagas dudando. Muchas personas dudan, quieren una prueba. Él puede darla, sí, claro, pero él es el mismo y Él se manifiesta cada día. Él es el pan de vida, recuerda eso. Ujú. El pan de vida que te alimenta, su palabra te alimenta. Ujú. Para que te sientas tranquilo, satisfecho y visites todas esas dudas. Ujú. Pero no lo hagas nada más por un interés personal, porque Él quiere de verdad presentarse. Mi Padre, dice, es el que ve, ujú, porque la voluntad de mi Padre es el que todo lo ve, ve al Hijo y crea en Él que tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Ujú. Jesucristo ya se presentó hace más de 2000 años. Fue mancillado, fue crucificado. El Padre lo envió, Jesucristo obedeció y Él hizo la voluntad de su Padre, de nuestro Padre. Ajá. Y Él vino a hablar las palabras del Padre. Él murió y fue sepultado. Ujú. Pero al tercer día, Jesucristo resucitó. Y Jesucristo resucitó. ¿Por qué resucitó? Puedes quedarte pensando, porque el mundo, desde la antigüedad, necesitaba de Él. El mundo solito no podía tener otra vida. Tuvo que venir Jesucristo, ujú, para darnos esa vida. Después de la caída, entró el pecado y la muerte con ella. Y recuerda que dice la palabra en Génesis, que el Padre ya había dado una orden. Ajá, les había dado una orden a Adán. Ajá, de todo fruto puedes comer, ujú, menos del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él morirás. Y ciertamente murieron. Claro que había una comunicación personal, Adán y Dios, y después Dios formó a Eva. Ujú. Y también tenía la misma indicación, pero vino la serpiente, que era astuta, y ella habló a Eva
y cuestionó la palabra que Dios les había dado, que con que Dios te dijo, la engañó, pero ella siguió esa plática. Ujú. Dice la palabra que la serpiente era más astuta que todos los animales, y cuando engañó a Eva y comió del fruto, primeramente Adán y Eva, Dios ya los había hecho, los había formado a su imagen y a semejanza. Pero nuestro enemigo, el adversario, Lucifer, también fue creado por Dios. Ujú. Él fue el primero que pecó. Ujú. Él fue el primero que pecó porque se enalteció su corazón. Él quería ser más que Dios, quería sentarse en el trono de Dios. En él nació el egoísmo, en él nació el pecado. Y cuando él pecó, pues fue echado fuera, ¿sí? Y fue caído. Por ejemplo, Dios vio que Lucifer habló esas cosas y lo echó, y Lucifer cayó. Y eso fue rápido, fue en un instante, fue en un segundo, no fue lentamente, fue instantáneo. Y después, cuando Dios creó y formó la tierra y a Adán y a Eva, entonces Lucifer, que es nuestro adversario y enemigo de Dios, quiso vengarse, pero Dios ya tiene un plan. Ujú. Y en ese momento también tenía un plan. Y el diablo sabe cuál es su final. Dios mostró siempre mucho amor, ujú, a Adán, a Eva, ujú, y cómo se han multiplicado y cómo ha tenido amor y misericordia por nosotros. Aunque habiendo pecado, Él nos ama, Él espera. Por eso mismo, Dios envió a su Hijo. Ajá. Y por eso mismo, en ese momento, dijo en Génesis, ujú, la serpiente te morderá, pero habrá un triunfo final. Ujú. Ella te morderá en el calcañar, pero él te aplastará la cabeza, te herirá. Sabemos que el pecado nos separa de esa vida eterna y sabemos que este cuerpo tiene un poco tiempo, desde que nacemos hasta que morimos, pero el espíritu, el alma, que también están conectados al cuerpo, ellos sí tienen eternidad. El cuerpo sí tiene un tiempo. ¿No?
Ujú. La carne se descompone, se muere, regresa a su origen natural. Ujú. Porque Dios la formó del polvo de la tierra. Ujú. Y regresa a su origen, pero el alma y el espíritu continúan. Si escoges el pan de vida, si escoges a Jesús, si escoges leer su palabra, aunque el cuerpo muera, el espíritu está vivo, se vivifica, porque se alimenta de Dios, de su palabra, y eso tiene mucho valor. El cuerpo, que ahorita está vivo, que todavía no muere, ese vivo, ese cuerpo necesita también ser tratado, cuidado, y transformado. El cuerpo, el alma y el espíritu están conectados, pero aunque siendo malos, cuando reconoces y escuchas y atiendes su palabra, entonces es vivificado y es transformado y es sanado. Y entonces se muestra esa luz que proviene de Cristo en tu rostro. Muchas personas piensan que es fácil enojarse o sacar sus emociones, sí, o el dolor, los sentimientos en el mundo. Pero hay personas que no muestran sus sentimientos, no muestran dolor en su corazón, porque todavía están como dormidos o muertos. El enemigo es espíritu. Los ángeles son espíritus. Ellos no tienen muerte final, tienen una vida eterna, pero nosotros sí tenemos una muerte porque habitamos en un cuerpo, pero nuestro espíritu permanece. Si ustedes creen en Jesucristo, Dios les entrega vida eterna otra vez, porque la sangre de Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, los cuales ya fueron borrados por medio de Él y ahora somos libres. Y eso es maravilloso. Él cargó con todos nuestros pecados, con todos nuestros sufrimientos. Él ahora nos ha justificado. No es porque haya dado una mordida o algo así como a veces aquí se hace con los jueces. No, en Él no había pecado, pero Él se hizo pecado. Él es santo, limpio, puro, pero Jesucristo aceptó cargar con todos esos nuestros pecados de todo el mundo, no solamente los de su pueblo Israel, sino de todos, de todo el mundo, de todos nosotros. Él aceptó ese sufrimiento, esa paga, ese castigo, esa condena, solamente por amor. El diablo pensó que había ganado, pero no sabía que Jesucristo había resucitado y resucitó y ganó y triunfó y venció. Y su muerte bastó una sola vez y para siempre. Y ya todo decreto fue pagado. Y gracias a Jesús que nos da vida eterna.
y Él ahora está sentado en el trono intercediendo por nosotros con gozo y alegría. Y sí, muchos queremos verlo, pero necesitamos tener paciencia. Necesitamos alimentarnos día con día de ese pan de vida. Ajá. Ir a la congregación, escuchar su palabra, arrepentirnos, ayudarnos mutuamente, porque Dios mandó amarnos, porque Jesús nos ama. Él nos ama, por eso ahora nosotros podemos amar. Y podemos amarnos unos a otros porque Él nos amó primero. Él nos enseña el significado del pan de vida. En Gálatas 5, 21 y 22 habla de los frutos del Espíritu. Y esos frutos Él nos ha entregado. Si estamos conectados con Él. Pero si no estamos conectados con Él, no puede haber ningún fruto. Esos frutos son el amor, la paz, la paciencia. Pero necesitamos estar conectados con Él, como lo dice su palabra. Cuando Adán fue formado, Dios sopló aliento de vida. Ese aliento de vida era la semejanza de nuestro amado Dios, el mismo espíritu. Y entonces estuvieron conectados, era imagen y semejanza de Él, de Dios. Pero cuando entró el pecado, nosotros fuimos los que nos desconectamos de Él. Esa relación se rompió, pero Dios ya tenía un plan y una promesa. Juan 14 dice que vendrá el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y habita en nosotros y otra vez estamos reconciliados y conectados por medio de Jesucristo. La Biblia es muy clara, nos dice tantas cosas hermosas de las cuales podemos aprender y puede llenar nuestra vida. Sin su Espíritu es imposible y su palabra es verdad. Él la envió a nosotros, porque sin Él nada podemos hacer. Recuerda el significado que tiene la vida eterna. Piensa, si tú no crees en Jesucristo, no hay vida eterna con Él. Y entonces tu sangre no te ha lavado, no te ha limpiado. Cree en Jesucristo. Jesucristo te ama. Jesucristo ya pagó en esa cruz por nosotros. Créele. De ti depende. Escoge tú la vida para que vivas con Él. Dios jamás obliga a hacer algo. Dios te envía y te escribe una carta de amor. Escribe para ti esa carta de amor que es esta palabra, para que tú la leas, para que seas transformado, para que sientas su amor. Y eso es hermoso. Dios habla así. Jesucristo resucitó. Y si nosotros creemos en Él, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. En el tiempo que Él determine, no sabemos.
pero esperamos. Y nos encontraremos con Él, con el Padre. No sé si habrá llanto, nos postremos, lo honremos, porque dice en Apocalipsis que cuando lo vean, toda rodilla se doblará y que nuestras coronas serán entregadas a Él para honra y gloria suya. Cuando aceptas a Jesucristo, aún a pesar de las circunstancias, de las preocupaciones, de las tristezas, de todo lo que pases, Dios te va a entregar una corona. También dice en Apocalipsis que hay diferentes coronas, hay diferentes coronas. Y para Dios no hay acepción de personas, quién es mayor, quién es menor. Para Él todos somos iguales. Y cuando estemos delante de Él, le honremos y le demos gracias por esa vida eterna que nos ha regalado. Alabado sea el Señor. Versículo 41 dice, entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, contra Jesús, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo, que bajó del cielo. ¿De dónde viene el pan? ¿Recuerdas a Moisés en el tiempo? Ahí les fue entregado el maná y con ese se alimentaban día a día. Ahora Jesucristo bajó, se hizo carne. Él es el pan. Él es el pan. Y Él nos muestra su palabra. Y ahora tenemos su palabra, que es el pan de vida. Es como te digo, esa carta de amor. Él nos mostró y fue anunciado su verdad. Y hubo testigos, también no solo judíos, sino extranjeros, griegos, que vieron a Jesús. Y Jesús se mostraba a los griegos, a los romanos. Yo creo que venía gente también de Asia. Y él se mostró. ¿Cómo es que vinieron los magos del oriente? Dios se los mostró. Y algunas personas murmuraron contra Jesús y algunas creyeron. Pero está en ti tomar la decisión a quién le crees o qué quieres escoger. Escoge a Jesucristo, escoge la vida, escoge el pan. Vamos a orar. Papá, Señor Jesucristo, te damos gracias, de veras te damos gracias, porque tú viniste a esta tierra a buscarnos, a buscar lo que se había perdido. Y tú nos has llamado porque tú eres el buen pastor que cuida de sus ovejas, que las arropa, que las alimenta y que se emociona al encontrarlas. Así en este día hoy también, gracias por ser nuestro pastor, por enseñarnos tu palabra, para que tengamos vida, para que estemos fuertes, satisfechos, seguros y permanezcamos en ti. Gracias porque podemos escuchar tu voz, como las ovejas escuchan su voz y siguen al pastor, así nosotros, Señor, que escuchemos tu voz, que no escuchemos otras voces extrañas, sino solamente la tuya. Ayúdanos para que esta palabra sea clara y entendida
Tú moriste y resucitaste y te damos gracias por eso y anunciamos para que las personas puedan despertar, puedan conocerte, porque tú tienes amor, nos has amado siempre. Gracias, Jesucristo, por tu grande misericordia y te pido que bendigas a cada una de estas personas. En el nombre de Jesús, amén y amén.